¿Por qué tengo el hígado graso? El tema de hoy, amigos, amigas, feliz año a todos los que nos escuchan, todos los saludantes, digo saludantes o pacientes o consultantes, como se le quiera llamar. Un abrazo, felicidades para todos los amigos, amigas de América que nos ven, nos escuchan. Un placer estar con ustedes nuevamente en el inicio de este año y se lo vamos a dedicar este mes diferentes temáticas para verlas a más profundidad sobre lo que serían las consecuencias del puente Guadalupe Reyes. Entonces las consecuencias del puente Guadalupe Reyes pues ya sabemos. Es un periodo vacacional, el más largo del año, y en el que consumimos grandes cantidades de bebidas alcohólicas, grandes cantidades de alimentos, ¿verdad?, que se hacen azúcar, sobre todo el tipo de azúcar. Bueno, ya vamos a ver. Aquí partimos de que el 45% de los latinoamericanos tienen hígado graso. Ese es un problema bien serio, ¿no? Quiere decir que de cada prediabético, diabético resistente a la insulina, 3 de cada 4 sí tienen hígado graso. Quiere decir que puede ser que no sea diabético y aún así puede tener el hígado graso. Entonces de ahí la importancia. Vamos a ver a lo largo de este mes, en las diferentes temáticas que vayamos viendo, cuáles son las consecuencias de tener este problema, ¿no? Principalmente es causado para la mayor parte de las personas por la fructosa. La fructosa es el azúcar que desde hace 40, 50 años se les ocurrió empezar a endulzar todititos los alimentos, bebidas, los refrescos con fructosa para abaratar el costo. Entonces la fructosa es un azúcar que se saca principalmente del jarabe de maíz. Y entonces con eso se endulzan. Si ustedes van a un restaurante, un bar, piden una limonada, piden cualquier bebida, todo el endulzante es fructosa líquida. Y pues ya no se diga todos los alimentos envasados, todo lo endulzan, las leches, los refrescos, los jugos, los yogures, pasteles, panes, galletas, dulces, chocolates, salsas, cereales, granola, calcio y muchos alimentos más. Imagínense, quiere decir, si consideramos que el 84% de los productos de un supermercado tienen azúcar, es prácticamente pura fructosa, que es lo que más se usa. ¿Sí? Entonces, aquí las consecuencias del consumo de esa fructosa es que el 100% se va directo al hígado. A diferencia de la glucosa se usa como combustible en la sangre, al nomás ingerirse, ¿no? En las primeras horas, pero en el caso de la fructosa no, se va derechito, ¿sí?, al hígado, y entonces el hígado tiene que, digamos, transformarla y entonces la guarda en forma de grasa. Y entonces entre más fructosa consumas, más hígado graso vas a tener, ¿no? Y entonces, si lo juntamos eso con el alcohol, con las bebidas alcohólicas, o sea, el metabolismo es muy parecido al de la fructosa, al del alcohol. O sea, en el efecto, en el organismo es prácticamente el mismo. Entonces, alguien que consume alcohol, que también se va, el 100% va directo al hígado y se va a almacenar en forma de grasa, entonces aquí pues ya tenemos un doble efecto, ¿no? El del alcohol y el de la fructosa. ¿Sí? Y entonces por esa razón, luego de un largo mes de periodo vacacional, este puente Guadalupe Reyes, bueno, decíamos Guadalupe Reyes, pero la verdad es que ya es Revolucionario Reyes, porque desde el 20 de noviembre, sí, quienes estaban, digamos, con alguna problemática de salud,
se les olvidó y empezaron a los convivios, las fiestas, los consumos de este tipo de alimentos y bebidas. Bien, entonces fíjense que hay una diferencia entre la fructosa y la glucosa, a veces nos confunde. La glucosa nos da energía, sí, pero la fructosa no, se va a la grasa. Pero no solamente eso, sino que la fructosa nos inflama y nos oxida, nos provoca inflamación y oxidación. Eso es lo que ganamos con los refrescos. Ya ven mucho la Bien, entonces, ¿qué sucede cuando, digamos, en la transformación de la fructosa y los efectos que tiene la inflamación y oxidación celular? ¿Qué sucede? Se da la muerte celular, se mueren más células. Y al morirse más células, sí, se genera más ácido úrico. Nos estamos creyendo todavía que el ácido úrico viene de consumir carnes y qué sé yo, otras cosas. No, el ácido úrico, ¿verdad?, es sobre todo resultado de la transformación de la fructosa y los efectos que causa. Entonces, en ese sentido, si ustedes miden su ácido úrico, él nos va a decir el nivel de intoxicación por fructosa que tenemos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con relación a esto hasta el momento. Bien, entonces tenemos otros factores. Esos son los dos principales que ya les mencioné: fructosa y alcohol. Ya ven por qué después de los periodos vacacionales tenemos que vigilar nuestro hígado. Bien, entonces seguimos. Tercer factor que causa o que provoca hígado graso: gluten. Gluten. ¿Dónde no encontramos el gluten? Lo tenemos en muchos alimentos, en los polvos para hacer caldos de pollo, Nor Suiza, Rosa Blanca, qué sé yo, diferentes marcas. Eso ahí vienen con gluten. También viene con gluten, bueno, pues todos los alimentos capeados, lógicamente por la harina que le ponen, tiene gluten. Qué buenos están, ¿verdad? Los capeaditos de camarón, de pescado, de X, de pulpo. Pero bueno, lo lamentable es que con ese capeo, gluten es el que vamos a consumir. Y es un agregado más. Y ya no se diga, pues, en estas fiestas, los pasteles. Y bueno, ahora Día de Reyes, pues, ¿cómo se nos iba a escapar la rosca? ¿Sí? Así es. Y ahora, si le agregamos a esto, el gluten lo vamos a tener en todos los cereales. Lo vamos a tener en la granola. De aquí, en los pasteles, los panes, las galletas. ¿Cómo lo ven? Bien, entonces este gluten, lo que pasa es que aunque el gluten no se haga azúcar, ¿sí? ¿Qué sucede? El gluten inflama el estómago, el intestino. Entonces hay un enojo, se enoja el hígado, nuestro hígado se enoja y entonces manda a producir azúcar de las reservas que tiene. Y al producir azúcar y aumentar el nivel de azúcar en sangre, viene el páncreas y entonces se inyecta en una dosis de insulina. ¿Sí? Y eso es lo que va a engordar a las personas. ¿No? O sea que no necesariamente es el alimento, sino que la intolerancia. Cuando hay una intolerancia, alergia a X de alimento o cualquier otro producto, o cualquier otra sustancia de la naturaleza, entonces va a haber una reacción de respuesta. Entonces esa reacción de respuesta es que se produce azúcar por parte del hígado y luego viene el incremento de la insulina. Bien, luego seguimos. El estrés. El estrés es otro factor de lo más importante. ¿Quién no vive estrés en este momento? Que si la tarjeta se me llenó, que la tengo que pagar, que tengo la deuda tal, ¿verdad? Tal compromiso, que necesito esto para mis hijos en la escuela y X, mil cosas. O sea, eso nos llena de estrés. Ese estrés
digamos, el organismo responde de dos maneras ante cualquier caso de estrés. Sí, una manera es que con el estrés se despierta o se abre o se activa más bien el mecanismo de supervivencia del ser humano. Es algo que, pues, algo inconsciente que, digamos, se despierta por activación de las amígdalas cerebrales, que son partecitas del cerebro donde donde se regulan o se provocan, se activan las emociones, principalmente el miedo. Y entonces ese despertar del miedo es como lo que sucede cuando un ratoncito se ve, digamos, amenazado por la persecución de un gato, por ejemplo. Sí, ahí, ¿qué se da? Se le despierta, aparece un estrés en el ratoncito, y entonces se le despierta ese mecanismo de supervivencia, y en ese momento hace cosas que en situaciones normales no pudiera hacer. Pasa por el lugar más estrecho, aunque no cabe en el lugar más, digamos, en situaciones normales, ¿sí? Y en ese momento puede brincar y correr lo que no puede hacer normalmente. Yo me recuerdo algunas situaciones de estrés que viví, ¿verdad? Que en algún momento, pues sí, yo tengo los pies planos, por ejemplo, y entonces tenía que correr por un durmiente tipo ferrocarril, y entonces con el pie plano, pues, o sea, en situaciones normales jamás pudiera haber hecho eso. Sin embargo, pues atravesé, digamos, un tramo así, ¿verdad? Como de 10 metros, sí, y no me caí, pero no hubiera podido haberlo hecho en otro momento, ¿no? Y eso es cuando tienen la amenaza de algún animal, principalmente, que me tocó a mí, digamos, trabajar en el monte, en la selva, y entonces me tocó vivir esa situación. Y entonces, no sé si se entiende cuál es el mecanismo de supervivencia. Entonces se nos despierta actualmente a nosotros con cualquier detallito. A veces son cosas que no tienen importancia, pero ya basta con que no tengamos para pagar los libros de nuestros hijos de la escuela, o para pagar la renta, y ya nos aflige, ¿no? Y se nos despierta ese mecanismo de supervivencia. Entonces, al despertarse ese mecanismo de supervivencia, ¿qué sucede en el organismo? Las amígdalas cerebrales crecen, y al crecer las amígdalas cerebrales, lo que van a hacer es activar las glándulas suprarrenales que tenemos arriba de los riñones, y entonces ahí van a producirse en gran cantidad, ¿sí?, las hormonas que tienen que ver con el estrés. Entonces en eso ahí se activan, tienen las hormonas activadoras, las adrenalina, noradrenalina, o norepinefrina, y el cortisol. Entonces las hormonas adrenérgicas, que son las que activan los diferentes órganos, le da más capacidad al corazón, para que mejore la circulación, bombee mejor, en fin, o sea, se activan todos los órganos con estas sustancias hormonales. Pero en el caso del cortisol, sí, el cortisol tiene un efecto, se puede decir algo negativo, porque el cortisol, sí, cuando se mantiene en niveles altos de manera continua, lo que hace es que se come el hueso y se come el músculo, ¿sí? O sea, esos son algunos de los efectos negativos. Y además que bloquea el trabajo de otra partecita del cerebro, ¿sí?, que tenemos lo que es la parte de la corteza cerebral frontal, ¿sí? Entonces esa se bloquea, y como aquí está el centro de las decisiones, de los análisis, de la conciencia, y entonces se pierden las capacidades mentales, ¿sí? Con solo despertar el mecanismo de supervivencia, fíjese todo lo que sucede, ¿no? Y entonces ahí, en ese sentido, ¿qué sucede? Pues se nos bloquea
nuestra capacidad para decidir y enfrentar problemáticas, para solucionarlas, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria se nos está yendo, y esto es resultado precisamente del estrés. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Por eso es tan importante la aplicación, digamos, de ejercicios mentales como el mindfulness, o sea, la atención plena, ¿verdad? O bien la técnica de liberación emocional, EFT, o sea, que ayudan precisamente, digamos, a aplacar esas amígdalas que nos están alterando y aumentando el cortisol, ¿no? Y entonces aquí, por eso es tan importante lo del estrés. El estrés siempre nos va a generar aquí el aumento o la producción de azúcar por parte del hígado. Basta el estrés para engordar. No se ocupa comer. ¿Sí? Porque se engorda a partir del enojo del hígado, la producción de azúcar y la producción de insulina, que es requisito indispensable para engordar. Sin azúcar y sin insulina, jamás una persona engorda. Por eso es tan importante la regulación de la insulina, ¿no? Y también es importante la generación de azúcar por parte del hígado, ¿verdad? Regulando el estrés. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo regulamos el estrés? Pues buscando esa conciencia, la felicidad. Esas son las gracias de la búsqueda, digamos, de este tipo de estos valores, ¿no? Nos permite contrarrestar este efecto. Bien, entonces nos vamos a los químicos. ¿Dónde no tenemos químicos? En los alimentos, en el ambiente, en lo que respiramos. Sí, hasta nuestras, por ejemplo, los que vivimos cerca de las áreas de producción agrícola, si sabemos que los químicos que se utilizan para, como insecticidas o diferentes tipos de químicos que se riegan por avioneta, si estos riegos por avioneta van a dar 50 kilómetros de distancia, y entonces alguien que viva en el área pues está siempre cargado de químicos de ese tipo por lo que va a estar oliendo, ¿no? Si a esto le agregamos los químicos de la industria, los químicos que comemos, pues no es por casualidad que 1 de 3 casos de diabéticos es causado por químicos, en donde hay un daño en el páncreas resultado precisamente de esos químicos, cosa que no se daba hace 50 años. O sea, aquí las cosas han cambiado. Igual me refiero al caso de, digamos, de la predisposición, ¿verdad?, a otro tipo de padecimientos, de enfermedades autoinmunes, de llamadas, ¿no? Que si bien, digamos, hay una explicación en el caso de todas las enfermedades de fondo emocional que hay que considerar, ¿sí? Pero hay ciertas condiciones que favorecen, digamos, la aparición o el desencadenamiento del problema. Bien, entonces aquí, en relación a los químicos, igual todos los químicos, como son sustancias que no las tolera el cuerpo humano, entonces también el hígado aquí se enoja y responde con el mismo mecanismo que en el estrés. O sea, haya químicos o haya estrés, igual la respuesta del hígado y la producción de azúcar a partir de la reserva y la producción de insulina para bajar los niveles. Y qué decir de los llamados disruptores hormonales. Si tenemos el caso, los disruptores hormonales también provocan esas alteraciones en donde aumenta el trabajo del hígado y por supuesto va a parar en incremento al hígado graso, ¿no? Como la soya, alimento terrible. ¿La soya? Sí, la soya tiene efectos, ¿verdad?, que alteran el funcionamiento hormonal, la producción hormonal del organismo humano, y entonces nos han metido en la cabeza desde hace décadas, por razones comerciales, el interés de consumir soya, dice, por más saludable, y al final de cuentas no ha resultado así, ¿no? Tenemos las medicinas de sustitución hormonal, tenemos químicos como el bisfenol que se encuentra
el bisfenol se encuentra en el papel dinero, los recibos de pago que nos dan en los cajeros automáticos y en los bancos, los alimentos enlatados y empaquetados, y hasta en los selladores. Hay selladores que utilizan los dentistas que traen bisfenol y también causa este tipo de alteraciones, y al final de cuentas va a predisponer o a agravar un hígado graso, ¿no? Y bueno, tenemos también otros disruptores hormonales, como son los talatos, que se encuentran en todas las fragancias. Sí, entonces para mantener más tiempo el efecto de la fragancia se utiliza este talato, ¿no? Y entonces pues no hay fragancia que no tenga este tipo de problemas. Y también en los plásticos, velas aromáticas, en fin, diferentes cosas que tienen esas sustancias que van a final de cuentas a repercutir en el hígado y hacerlo graso, ¿no? Y por supuesto vamos al final a ver otro de los factores, otra de las causas, ¿verdad?, del hígado graso, es el desvelo. No ocupan más que eso para que se te haga el hígado graso, para que engordes. Basta el desvelo, aunque no comas mal, hagas lo que hagas. Y entonces en ese sentido, ¿por qué razón? Por dos cosas. Una, porque se requieren 7 horas de sueño mínimo corridas para cumplir con los 4 ciclos de sueño, y entonces que se produzca un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el que va a estimular las células madres y generar, regenerar, posiblemente las neuronas nuevas que requiere el organismo para su funcionamiento, ¿no? Entonces de eso depende la regeneración neurológica del sistema nervioso. Y tenemos el problema también de que si no hay suficiente sueño adecuado, vamos a tener desechos que se nos van a estar acumulando, porque el cerebro es el único órgano del cuerpo que solo de noche dormido saca las excretas, y si no, pues nos vamos llenando de excretas y se nos van acumulando. Y sobre todo imagínense una persona que tiene semanas, meses mal durmiendo, pues cómo estará, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí es el tema. Si tienen alguna pregunta. Preguntan que hay bebidas naturales que las venden como nutrientes endulzadas con fructosa. ¿Esas también son dañinas? Todo lo que tenga fructosa va a ser dañino. Las disques naturales, los letreros no sirven de nada ahorita en este momento en el mundo, ¿sí? No hay regulación posible, o sea, es muy difícil. Quizá donde más puede realizarse eso es en los países europeos, pero aún en los mismos Estados Unidos hay mucha problemática. Es que hay tanto interés económico de por medio, que entonces cualquiera, digamos, hasta los permisos oficiales de orgánico, ¿no? Todo eso se puede comprar, entonces no hay mucha garantía. Sí, qué decir por ejemplo, que si los aceites de olivo que supuestamente son originales porque vienen de España o vienen de Italia, pues no es así, ¿no? Es que en eso hay mucho engaño en el comercio. Yo pregunto, ¿qué cosas buenas hay de todo esto? Por ejemplo, el estrés. Nos has hablado de lo perjudicial. Ahora, ¿qué beneficio tiene el estrés? Bien. Decía que hay dos mecanismos de respuesta ante una situación. Una es, digamos, que se despierte el mecanismo de la supervivencia, sí. Pero la otra opción es que se active el mecanismo de la adaptación. Ah, caray. Sí, entonces si nosotros preparamos a nuestro cuerpo, nuestra mente para responder con el mecanismo de adaptación, santo remedio. ¿Y cómo lo logro? ¿Sí? ¿Cómo? Despertando tu conciencia. ¿Sí? Haciendo crecer. Está probado que con ejercicios mentales podemos despertar nuestra conciencia, activarla. Y no solamente eso, sino hacer crecer otra partecita del cerebro que se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque tiene la forma de un caballito de mar.
sí, que tenemos en el centro del cerebro. Y entonces ese hipocampo aplaca la actividad de las amígdalas negativas. Y entonces, ¿a qué lleva el crecimiento del hipocampo? Eso se puede lograr en un par de meses con actividad física y mental, porque la actividad física también estimula eso. En una combinación de ejercicios físicos y mentales es posible activar el hipocampo, y eso se puede demostrar con estudios, ¿no?, que sucede, y en un par de meses tienes aplacada la amígdala, y entonces eso te va a dar más memoria, más aprendizaje, más capacidad de resolver problemas, más capacidad de tomar decisiones sin equivocarte. Todo eso lo logras. ¿Alguna bibliografía que nos puedes recomendar para ver esos ejercicios? Pues mira, más que bibliografía, algo práctico. Sí. Escucha, hay un médico, mi reconocimiento para ese médico. Sí, es un médico español que se formó y trabajó durante décadas en los Estados Unidos, ligado a algunas de las principales universidades y algunos de los principales hospitales de los Estados Unidos. O sea, se llama Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig. Métanse YouTube o Facebook y escuchen todo lo que él tenga. Tiene ¿Sí? muchos. Entonces, gran parte de las explicaciones, en realidad, las tomé de él. Y entonces, este es un médico, fíjate, cirujano, de los que operan. Cosa curiosa, ¿no? Pero resulta que, ¿de dónde sacó él este conocimiento? Resulta que el cardiólogo que trabajaba con él era un eminente cardiólogo también, ¿sí? Incluso ese cardiólogo es el único que ha hecho la separación, digamos, quirúrgica de siameses, ¿no? Y entonces que lo logró con éxito. Y entonces aquí se puso a estudiar ese cardiólogo qué se podía hacer para controlar mejor la actividad cardíaca, las consecuencias, las alteraciones de la operación, todo eso, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que se entusiasmó por el mindfulness precisamente, y entonces se fue a la India, el cardiólogo ese, ¿no? Y entonces se puso a estudiar con monjes budistas cómo podía aplicar eso de la manera más correcta, y entonces ya vino, y eso es lo que está haciendo y aplicando en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cosa que no es muy aceptado todavía en el ámbito, en la comunidad médica internacional, pero sí, el peso de las emociones cada vez está siendo más aceptado y más entendido por la comunidad, y qué gran cosa esa, porque ahí está la opción para la atención de la salud, para la corrección de las problemáticas de salud en el siglo XXI, ¿sí? Que son cargadas de todo esto, como ya vimos. Todo esto, si lo escuchamos así nomás, nos asusta, sí. Pero no debemos de asustarnos, porque todo tiene un rumbo, una solución. Todo es cosa de ir en contra, ir a favor, es ir a favor de la salud, es ir a favor de la felicidad, es ir a favor de la conciencia. La conciencia es lo que nos va a permitir cambiar hábitos. Si no tenemos ese despertar, esa conciencia, no es posible, ¿sí? Entonces se suponía, a partir, por ejemplo, para el cambio de hábitos tan necesarios para corregir este tipo de problemáticas, se suponía que siguiendo los lineamientos, los procedimientos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, en donde a partir de un disparador se sigue una rutina, ¿verdad?, que es el consumo de alcohol para quitar y se corrige la ansiedad, y la solución, el resultado es la calma nerviosa de la persona, ¿no? Entonces aquí se argumentaba o se maneja así, que el cambio de rutina es suficiente, solamente se requiere algo de fuerza de voluntad y de fe. Sin embargo, no basta eso, porque la fuerza de voluntad para cambiar un hábito, ¿cuánto tiempo se va a mantener? Se mantiene X tiempo, no puede ser eterna. Entonces, lo único que permite un cambio eterno, ¿sí?, o más duradero, se puede decir, si no eterno, es el despertar de la conciencia.
Entonces, en la medida que nosotros hacemos consciente algo, vamos a poder cambiar, si no, no. Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Para la solución de todas nuestras problemáticas. Bien. Y vaya que está dura la problemática a partir de este año. Bien, entonces hasta aquí la dejamos. Un saludazo, amigos, amigas de América. Un abrazo para todos. Y les recuerdo, por favor, miren, tengo la necesidad de aumentar mis suscriptores de YouTube. Por favor, si pueden suscribirse, sí, a mi canal de YouTube, se los agradeceré y se los agradecerá el mundo. Muchas gracias.